Hoy, en pleno año 2020, en muchos lugares del mundo es habitual tener una tarjeta de crédito y realizar transacciones con ella. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo al reporte de Inclusión Financiera 2018 de la Banca de Oportunidades, 8.9 millones de adultos poseen una tarjeta de crédito y al menos 96.000 empresas cuentan también con un plástico. Según las cifras reportadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, al 30 de abril de 2019 había 46.12 millones de plásticos vigentes, 6.41% más que la misma fecha de 2018, cuando se llegó a 43.35 millones de tarjetas activas. De tal manera que cada día las entidades financieras colombianas emiten en promedio 12.074 tarjetas de crédito. Con base también en información suministrada por la Superintendencia Financiera, se estableció que en promedio para el 2019 cada día se registraban 681.131 compras con tarjetas de crédito por un monto de 135.362 millones de pesos. De estas, si nos enfocamos en compras con tarjetas de crédito en el exterior, en promedio en un día se hacen 199.132 compras por un total de 28.761 millones de pesos. En un mes, la media de estas compras es de 5.97 millones de movimientos por un total de 862.855 millones de pesos. Las transacciones con tarjetas de crédito se pueden esquematizar de diferentes formas. Sin embargo, para efectos del presente ejercicio, se realizará de la siguiente manera. En primer lugar, las transacciones tienen un origen que puede ser nacional, que para este caso serían transacciones realizadas en comercios o cajeros automáticos ubicados en Colombia, e internacional, que serían todas aquellas transacciones realizadas en comercios o cajeros automáticos fuera de Colombia. En segundo lugar, tenemos el ambiente, que en términos generales indica si la transacción fue realizada con o sin presencia del plástico físico. Por último, tenemos el tipo, que se refiere a si la transacción fue de tipo compra o de tipo avance. De acuerdo a esta clasificación, no se contempla la existencia de transacciones de tipo avance en ambiente no presente internacional, dado que para la entidad financiera estas transacciones solo se pueden realizar a través del portal de Internet. De todo lo anterior, nos enfocaremos en las transacciones de origen internacional, de ambiente no presente y de tipo compras, debido a que en los comercios internacionales se concentra una gran cantidad de transacciones fraudulentas. Hablando del fraude, es necesario señalar que la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe conjunto del año 2016, señalan que el cibercrimen le cuesta anualmente al mundo cerca de 575.000 millones de dólares, es decir, un 0.5% del Producto Interno Bruto Global, y en el caso concreto de América Latina y el Caribe, la cifra es unos 90.000 millones de dólares anuales, cifras que permiten percibir claramente la magnitud de riesgos que corren las instituciones financieras y los usuarios. De acuerdo al Índice de Seguridad de Unisys 2019, el cual mide en 13 países el grado de preocupación de los ciudadanos por 8 tipos de amenazas de seguridad, incluyendo temas financieros y de uso de Internet, al 90% de colombianos les preocupa seriamente el fraude con tarjetas bancarias y el 85% ha sido víctima o conoce a alguien que haya sido víctima de al menos un tipo de amenaza o evento cibernético. En la encuesta global Crimen Económico 2018, realizada por PricewaterhouseCoopers,
El cibercrimen en Colombia ocupa el tercer lugar dentro del top 5 de fraudes. En 2017 también hay datos que preocupan al respecto. El sexto país de Latinoamérica con más ataques cibernéticos detectados fue Colombia, según el informe Cimatec, que analiza 157 países. Acotando el cibercrimen solo al espectro del fraude con tarjetas, se tiene que, de acuerdo al reporte Nielsen de 2019, para el 2018 las pérdidas por fraude de tarjetas alcanzan los 27.85 mil millones de dólares y se estima que esta cifra llegará a los 33.59 mil millones de dólares para el año 2021. La modalidad de fraude de copiado de banda magnética ha presentado un descenso importante dada la alta penetración del chip EMP para el procesamiento de transacciones en ambiente presente, razón por la cual para el presente proyecto se ha optado por el enfoque en las transacciones en ambiente no presente, sumado a los hechos de que este tipo de fraude no requiere la presencia física del delincuente y se puede realizar desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet, lo que genera un mayor interés dadas las dificultades en llegar al autor del crimen. Dado lo anterior, se evidencia la relevancia de investigar alternativas que permitan detectar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito en ambiente no presente. La alternativa propuesta para resolver el problema de detección de fraude consiste en la utilización de autoencoders. Pero, ¿y qué son los autoencoders? Estos fueron introducidos por primera vez en la década de 1980 por Hinton y el grupo Procesamiento Distribuido en Paralelo para abordar el problema de la propagación hacia atrás sin un maestro, utilizando los datos de entrada como el maestro y son considerados como uno de los paradigmas fundamentales para el aprendizaje no supervisado. Los autoencoders, o también conocidos como codificadores automáticos, son una arquitectura de red neuronal diseñada para encontrar una representación comprimida de los datos de entrada. Esto significa que su objetivo es transformar las entradas en salidas con la menor cantidad posible de distorsión. Es importante precisar que los datos de entrada pueden estar en múltiples formas, incluyendo voz, texto, imagen o video. Datos con los cuales un autoencoder intentará encontrar una representación para realizar transformaciones útiles en los datos de entrada, como por ejemplo, transformar datos con ruido en datos limpios. Los datos con ruido pueden provenir, por ejemplo, de una grabación de audio con ruido estático que luego se convierte en un sonido claro. Debido a que los autoencoders no trabajan con datos etiquetados, es la razón por la que estos se clasifican en algoritmos de aprendizaje no supervisados. Un autoencoder tiene dos operadores, un codificador y un decodificador. El codificador transforma los datos de entrada en un vector latente de baja dimensión. Como el vector latente es de baja dimensión, el codificador es forzado para aprender solo las características más importantes de los datos de entrada. Y un decodificador que intenta recuperar los datos de entrada del vector latente. Aunque el vector latente tiene una baja dimensión, tiene el tamaño suficiente para permitir que el decodificador recupere los datos de entrada. En su forma más simple, un codificador automático aprenderá la representación al intentar copiar la entrada a la salida. Sin embargo, usar un codificador automático no es tan simple como copiar la entrada a la salida. De lo contrario, la red neuronal no podría descubrir la estructura oculta de los datos de entrada. Un autoencoder codificará la distribución de entrada en un tensor de baja dimensión que generalmente toma la forma de un vector. Esto aproximará la estructura oculta que comúnmente se conoce como espacio latente. Este proceso constituye la parte de codificación. El vector latente será codificado por la parte del decodificador para recuperar la entrada original. Como resultado de que el espacio latente es una representación comprimida de baja dimensión de la distribución de entrada, se debe esperar que la salida recuperada por el decodificador solo pueda aproximarse a la entrada.
La diferencia entre la entrada y la salida puede medirse mediante la función de P. Para el desarrollo del modelo propuesto, se utilizarán los datos de transacciones realizadas en ambiente no presente de origen internacional del mes de enero de 2020 y obtenidos a partir de una consulta realizada de la aplicación XRM que almacena el registro de las transacciones procesadas por el sistema de autorizaciones con la marca de cuál de ellas fue o no fraude. En total son 10 variables asociadas a cada transacción individual y 28.937 registros, de los cuales 1.046 están marcadas como transacciones fraudulentas. Las transacciones tienen dos etiquetas: 1, transacciones fraudulentas y 0, transacciones normales. Las variables que contiene la base de datos corresponden a las siguientes: fraud, que indica si el registro es fraude o no; response code, que indica el resultado de la transacción; monto de la transacción en dólares americanos; indicador de comercio electrónico; categoría del comercio donde se realizó la transacción; código del país donde se realizó la transacción; código de condición del punto de venta; categoría a la que pertenece el producto; capacidad de la terminal que recibe la transacción y fecha y hora de realización de la transacción. Se realizó el análisis descriptivo de las variables que hacen parte del conjunto de datos, encontrando que el 80%, es decir, 8 de ellas, son discretas y el 20%, es decir, 2, son continuas. La variable fraude indica que el conjunto de datos se encuentra desbalanceado, dado que el 93.3% de los registros corresponden a transacciones marcadas como no fraude, mientras que solo el 3.6% son transacciones fraudulentas. Respecto a la variable response code, que corresponde al código de respuesta de la transacción e indica si la misma fue exitosa o declinada, y en caso de ser declinada, dada una explicación del motivo de la declinación, se encontró que el 43.8% de los registros tienen valor 00, que significa que la transacción fue exitosa. Un 18.9% tiene código 05, que corresponde a transacción no honrada, es decir, transacción declinada, y en tercer lugar se encuentra el código 51, que significa fondos insuficientes, al igual transacción declinada. Haciendo la validación de la variable response code respecto a la variable fraude, se determinó que de las 1046 transacciones marcadas como fraude, 950 están asociadas al código de respuesta 05, mientras que solo 40 transacciones fraude están asociadas al código de respuesta 00. La variable US amount tiene una concentración del 95% de los registros en montos por debajo de los $3.500 y presenta algunos valores atípicos por encima de este monto. Sin embargo, al contrastar el monto contra la variable fraude, se encuentra que las transacciones fraude están por debajo de los $3.000, siendo este un valor atípico, pues la mayoría de los casos de fraude están por debajo de los $100. La variable Moto ECI muestra que el 66% de los datos están marcados con código 07, lo que significa que la autenticación 3DS falló. De igual manera, se observa que de los 1046 casos de fraude, 558 tienen valor 00 para la variable Moto ECI. La variable Merchant Category Code, o también conocida como MCC, presenta múltiples categorías, siendo la que más registros agrupa la 4899, que corresponde a servicios de televisión por cable o satelital. En segundo lugar está el código 4121 asociado a taxis y limusinas. Contrastando esta variable contra la variable fraude, encontramos que el 23.5% de los casos de fraude se presentan en MCC de código 5969, que corresponde a mercadeo directo, y el 14.24% de los casos de fraude son del MCC misceláneo, tiendas retail especializadas. La variable Alpha Country Code contiene el código ISO de los países donde está ubicado el establecimiento donde se realiza la transacción. Para este conjunto de datos encontramos que el 31.9% de las transacciones son de comercios ubicados en Estados Unidos,
el 30.6% de comercios ubicados en Gran Bretaña y el 10.2% de comercios de Países Bajos. Contrastando contra la variable fraude, se identifica que de los 1.046 casos de fraude, 522 fueron realizados en comercios ubicados en Luxemburgo, 183 en Estados Unidos y 126 en Gran Bretaña. De igual manera se evidencia que existen transacciones de fraude en varios países diferentes. La variable Post-Condition Code presenta el 72% de los registros con código 59, de los cuales 333 corresponden a transacciones marcadas como fraude. Por su parte, el 19.8% de los registros están marcados con código 51 y de estos 537 fueron fraude. La variable Product ID tiene un 83% de registros con categoría F, es decir, 24.116 registros, de los cuales 945 son fraude. La variable Terminal Capability presenta 59.1% de los registros con categoría 0, que corresponden a 17.103 transacciones, de las cuales 748 fueron fraude. Por último, la variable DateTimeDiff segundos, que contiene la diferencia en segundos entre la primera y cada transacción sucesiva, permite evidenciar que no existe una diferencia radical entre las transacciones de fraude y no fraude en cuanto al tiempo. Inicialmente se realiza un análisis de correspondencias múltiples para las variables cualitativas, encontrando que debido a que las variables presentan un número significativo de categorías, no se obtiene un resultado que se pueda considerar aceptable, lo que a la larga generaría problemas en el autoencoder, razón por la cual se decide explorar otras alternativas. En un segundo intento se hace uso del algoritmo de Random Forest Boruta, que consiste en una serie de iteraciones sobre variables sombra a partir de los predictores, copiando cada uno de ellos y permutando entre sí los elementos de cada nueva columna, calculando las importancias relativas de cada variable. Si una variable sistemáticamente queda por debajo de las no relevantes, será indicativo de que su aportación al modelo es dudosa y por tanto se elimina. El proceso continúa hasta que todas las variables son aceptadas, rechazadas o se alcanza un número de iteraciones límite. Este es un algoritmo que consume recursos de máquina y tiempo considerable para su ejecución. Para este ejercicio pasaron casi 24 horas de ejecución y lamentablemente los resultados obtenidos no fueron interpretables ni representativos. Sin embargo, no se puede descartar que sea una buena alternativa en conjuntos de datos con menos categorías. En un tercer intento, se realiza un ejercicio de recategorización de variables menos representativas, codificación one-hot para variables categóricas y estandarización de variables continuas. Inicialmente se realiza un análisis de viabilidad de reducción de dimensionalidad mediante recategorización de valores menos representativos. Esto consiste en determinar para cada una de las variables cualitativas qué posibles valores puede tener y qué porcentaje de participación tiene cada uno de estos frente al total, para posteriormente las categorías que tengan una participación menor al 1% trasladarlas a un solo grupo denominado otros. Sin embargo, esta transformación tiene una restricción que consiste en determinar qué tanta participación tienen estas categorías en la variable fraude, es decir, qué tanta presencia tienen frente a los casos de fraude y no fraude, ya que si no se tiene en cuenta esta restricción, se puede generar una distorsión en los datos que generaría efectos negativos en el modelo a construir. Para las variables Merchant Category Code y Code Alpha Country se aplicó el análisis de viabilidad de recategorización de valores menos representativos. La variable Merchant Category Code presenta 357 transacciones de fraude en la categoría Otros, por lo cual no es conveniente realizar esta transformación. La variable Alpha Country Code presenta 160 casos de fraude en la categoría Otros, por lo cual esta variable tampoco es sujeta de esta transformación. Por su parte, y dado que la variable Response Code es en esencia indicativa de si la transacción fue exitosa o declinada, se procede a realizar una transformación sobre la misma, convirtiendo los valores de transacciones exitosas en 0, es decir, pasar una cadena 00 a un valor entero de 0, mientras que para las transacciones declinadas, es decir, valores diferentes a 00, se convierten en un entero de valor 1. Teniendo así solo dos categorías para esta variable, 0 para las transacciones exitosas y 1 para las transacciones declinadas.
De igual manera, la variable MotoECI la reducimos a dos posibles valores, que indican si la transacción fue autenticada mediante 3D Secure, convirtiendo los valores iguales a 0,5 en 1, es decir, transacción autenticada, y las demás categorías en 0 o transacción no autenticada. Asimismo, para la variable DateTime segundos, no se muestran diferencias radicales entre las transacciones fraude y no fraude, por lo tanto se elimina del conjunto de datos. Con las variables seleccionadas se procede a ejecutar un proceso de codificación one-hot para las variables categóricas y estandarización de las continuas, obteniendo en muy poco tiempo un conjunto de datos listo para cargar el autoencoder. En conclusión, respecto a la etapa de preprocesamiento de datos, se opta por seleccionar el conjunto de datos generado a partir del tercer intento, es decir, la recategorización de valores menos representativos, codificación one-hot para las variables categóricas y estandarización para las variables continuas. Como se mencionó al inicio, los autoencoders hacen parte de los modelos de aprendizaje no supervisados, por lo cual, para realizar el entrenamiento se hace uso solo de las transacciones no fraude, y posteriormente se utilizan las transacciones fraude junto con algunas no fraude no utilizadas en el entrenamiento para hacer la validación. Así las cosas, se procede a separar los datos de fraude y no fraude en el conjunto de datos preprocesado, obteniendo 22.312 registros de entrenamiento no fraudulentos y 6.625 registros para validación, de los cuales 1.046 son fraude y 5.579 son no fraude. Es importante precisar que en total se tienen 332 variables de entrada obtenidas luego del preprocesamiento realizado. La primera versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por una capa de entrada de 332 características, un encoder con una función de activación tangente hiperbólica, una capa oculta de 299 neuronas, una función de activación ReLU, un cuello de botella de 149 neuronas, y el decoder estará constituido por una función de activación tangente hiperbólica, una capa oculta de 299 neuronas, una función de activación ReLU, una capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tiene 20 épocas, batch size de 32, tasa de aprendizaje de 0,0001, gradiente descendente y función de error cuadrático medio. Dado que para este tipo de ejercicios es más importante obtener una buena sensibilidad o recall, es decir, cuántos de los casos reales de fraude fueron clasificados como fraude, se define un punto de corte de 0,0088, obteniendo una sensibilidad de 0,81, con la cual se genera un falso positivo de 2.182 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 850 transacciones fraude marcadas como fraude. La segunda versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por una capa de entrada de 332 características, encoder con una función de activación ReLU, una capa oculta de 270 neuronas, función de activación tangente hiperbólica, un cuello de botella de 130 neuronas, el decoder con una función de activación ReLU, una capa oculta de 270 neuronas, una función de activación ReLU y una capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tiene 10 épocas, batch size de 16, tasa de aprendizaje de 1, gradiente descendente y función de error cuadrático medio. Para favorecer la sensibilidad, se define un punto de corte de 0,0102, obteniendo una sensibilidad de 0,87, con la cual se genera un falso positivo de 2.776 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 912 transacciones fraude marcadas como fraude. La tercera versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por una capa de entrada de 332 características, encoder con una función de activación ReLU, una capa oculta de 270 neuronas, una función de activación tangente hiperbólica, un cuello de botella de 130 neuronas. El decoder constituido por una función de activación ReLU, una capa oculta de 270 neuronas, una función de activación ReLU, una capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tiene
10 épocas, batch size de 8, tasa de aprendizaje de 0,001, gradiente descendente y función de error cuadrático medio. Para favorecer la sensibilidad se definió un punto de corte de 0,0109, obteniendo una sensibilidad de 0,29, con la cual se genera un falso positivo de 1.398 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 305 transacciones fraude marcadas como fraude. La cuarta versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por una capa de entrada de 332 características, encoder con función de activación ReLU, una capa oculta de 300 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 250 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 200 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 100 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 50 neuronas, función de activación ReLU, cuello de botella de 25 neuronas, un decoder constituido por una función de activación ReLU, capa oculta de 50 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 100 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 200 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 250 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 300 neuronas, función de activación ReLU y capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tiene 40 épocas, batch size de 1024, tasa de aprendizaje de 100, gradiente descendente, función de error cuadrático medio. Para favorecer la sensibilidad se define un punto de corte de 0,0202, obteniendo una sensibilidad de 0,86, con la cual se genera un falso positivo de 2.476 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 899 transacciones fraude marcadas como fraude. La quinta versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por una capa de entrada de 332 características, un encoder con una función de activación ReLU, una capa oculta de 300 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 250 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 200 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 100 neuronas, función de activación ReLU, capa oculta de 50 neuronas, función de activación ReLU, un cuello de botella de 25 neuronas, el decoder constituido por funciones de activación ReLU entre todas las capas, capa oculta de 50 neuronas, capa oculta de 100 neuronas, capa oculta de 200 neuronas, capa oculta de 250 neuronas, capa oculta de 300 neuronas y capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tienen 100 épocas, batch size de 1024, tasa de aprendizaje de 100, gradiente descendente y función de error cuadrático medio. Para favorecer la sensibilidad se define un punto de corte de 0,0191, obteniendo una sensibilidad de 0,86, con la cual se genera un falso positivo de 2.317 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 896 transacciones fraude marcadas como fraude. La sexta versión del autoencoder entrenado contó con una arquitectura compuesta por capa de entrada de 332 características, función de activación ReLU entre todas las capas ocultas, capa oculta de 300 neuronas, capa oculta de 250 neuronas, capa oculta de 100 neuronas, capa oculta de 50 neuronas, cuello de botella de 25 neuronas, el decoder constituido por función de activación ReLU entre todas las capas ocultas, capa oculta de 50 neuronas, capa oculta de 100 neuronas, capa oculta de 250 neuronas, capa oculta de 300 neuronas, una capa de salida de 332 características. Como parte de los hiperparámetros se tiene 100 épocas, batch size de 1024, tasa de aprendizaje de 100, gradiente descendente, función de error cuadrático medio. Para favorecer la sensibilidad se define un punto de corte de 0,0185, obteniendo una sensibilidad de 0,78, con la cual se genera un falso positivo de 2.111 transacciones no fraude alertadas como fraude y un verdadero positivo de 812 transacciones fraude marcadas como fraude. A modo de resumen, se construyó una tabla que permite comparar la arquitectura de los diferentes modelos, evidenciando que se realizaron diferentes implementaciones a fin de constatar si se obtenían resultados marcadamente diferentes según el número de capas ocultas y los hiperparámetros configurados.
Como se mencionó previamente, para este tipo de ejercicios, en primera instancia, la métrica más relevante es la sensibilidad o recall, ya que esta permite determinar cuántos de los casos reales de fraude fueron clasificados como tal. Sin embargo, a fin de determinar el impacto del modelo en la vida real, se debe tener en cuenta una métrica denominada esfuerzo, que corresponde a la cantidad total de transacciones marcadas como fraude, es decir, la suma de los falsos positivos más los verdaderos positivos, que en términos de negocio se conoce como cantidad de alertas generadas, dividido entre el total de casos de fraude reales, es decir, el verdadero positivo. El valor obtenido nos indica el esfuerzo que debe hacer un equipo de monitoreo transaccional para atender todo el alertamiento generado, y entre menor sea este valor, menor será el desgaste para atender este volumen de trabajo. Lo anterior teniendo en cuenta que estas transacciones generan casos que deben ser gestionados mediante llamada telefónica a los clientes para confirmar la realización o no de la transacción. La métrica de esfuerzo debe ser tenida en cuenta junto con la de verdaderos positivos, dado que se debe hallar un equilibrio entre el esfuerzo y el número de casos detectados para evitar una victoria pírrica que implique un alto esfuerzo para detectar todos los casos de fraude o un bajo esfuerzo a costa de detectar muy pocos casos de fraude. Para el caso de estudio, el modelo seleccionado obtuvo un esfuerzo de 3,59, que aunque es el segundo más bajo, ya que el primero corresponde a la primera versión con 3,57 de esfuerzo, tiene la ventaja de detectar 896 casos de fraude, frente a los 850 de la primera versión, siendo este modelo el más equilibrado y eficiente, lo que a la larga permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos encargados de la gestión del alertamiento generado por el modelo. El uso de autoencoders como algoritmo de aprendizaje no supervisado ofrece una oportunidad para construir un modelo de detección de fraudes incluso con conjuntos de datos desbalanceados. El autoencoder permite reconocer candidatos de transacciones fraudulentas a partir de la distancia entre el vector de entrada y el vector de salida reconstruido, mediante la introducción de un umbral definido. Este umbral puede definirse a partir de la visualización de los resultados o a partir de la experiencia del negocio, a fin de determinar los resultados según las preferencias del negocio falso positivo o falso negativo o esfuerzo. La cantidad de transacciones fraudulentas identificadas a partir del modelo es un resultado bastante positivo en el sentido que el modelo realizó una adecuada clasificación equivalente al 86% de los casos de fraude. Los resultados obtenidos a partir del autoencoder permiten facilitar las decisiones de negocio en pro de definir estrategias referentes a la predicción de transacciones fraudulentas realizadas en el modelo. Aunque los resultados obtenidos son buenos, existe margen de oportunidad para seguir explorando con diferentes hiperparámetros que permitan mejorar el desempeño del modelo. Es de gran importancia tener en cuenta métricas adicionales a las tradicionales, asociadas al negocio y que permitan dimensionar el impacto de los modelos frente a los recursos con los que dispone la organización.